En otra línea, Economía y Empresa es una producción que pretende dar a conocer las ideas de negocio que están funcionando en nuestra isla, además de conocer sus debilidades y sus fortalezas, y todas las herramientas que tienen los emprendedores y las pequeñas y medianas empresas para permanecer y seguir creciendo. Hoy miraremos al mar para conocer a Oceanográfica, una empresa premiada por Europa y dirigida desde la economía del bien común. Esperamos que este espacio sirva para divulgar todo el esfuerzo y la labor de muchos empresarios de Gran Canaria por seguir creando puestos de trabajo y fortaleciendo nuestra economía. Hoy nos encontramos en el Polígono Industrial del Goro para visitar las oficinas de Oceanográfica, una empresa de divulgación científica fundada en 2002 por Arturo Boira y Cristina Fernández, dos licenciados en Ciencias del Mar. Arturo, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por recibir a Cristina, por recibir al programa en otra línea en esta oficina. Bueno, Oceanográfica, que pretende servir de vehículo entre ciencia y sociedad. ¿Cómo definirían ustedes esta empresa y en qué sector la situarían? Bueno, es una empresa innovadora, ocupó un nicho que no estaba ocupado cuando la creamos y pretendíamos que toda la información científica y técnica no se quedase simplemente en las estanterías de los investigadores, sino que saliese a la sociedad y que tuviese visibilidad. Entonces, la englobamos en el sector de la comunicación, pero siempre especificamos muy bien que es una información, una comunicación científica y técnica, es decir, de los conocimientos que se extraen de la investigación o de los trabajos técnicos para divulgarlos al gran público o a sectores concretos, ya algo más personalizado. Por ejemplo, pues puede ser promocionar unas actividades sostenibles en un determinado lugar, como el buceo en Canarias, una actividad turística que soporta una gran industria, o bien la divulgación de proyectos de investigación concretos como pescas de profundidad o guías de especies marinas, etcétera. O sea que siempre estamos hablando del mar como protagonista en la comunicación. Sí, es el marco que nos engloba. A veces hacemos cosas puntuales que hay interacción entre los ecosistemas terrestres y marinos, pero nuestro gran fuerte es el mar. En 2011, la Comisión Europea nombró a Oceanográfica como una de las 50 historias de éxito de jóvenes emprendedores. ¿Qué supuso para Oceanográfica esta mención? Hombre, desde luego fue una sorpresa porque era algo a lo que nosotros no habíamos soltado, sino que alguien escuchó hablar de nosotros y vino a nosotros y bueno, nos mencionó. Pero visto lo que ha pasado en estos años y cómo el concepto de la economía azul ha cogido un peso específico a nivel europeo, pues efectivamente se ve que ya cuando planteamos la empresa estábamos marcando las líneas de las necesidades y las directivas europeas. Entonces, bueno, en aquel entonces fue una sorpresa, pero hoy vemos que realmente obedecía a que estábamos dando en el clavo con las necesidades sociales, empresariales y estratégicas de la propia Unión Europea, ¿no? Y en ese sentido también pues, distintas apuestas que nosotros hemos venido haciendo por puro sentido común se han venido materializando en políticas europeas como es el caso que supongo que trataremos de la economía del bien común, ¿no? Sí, efectivamente. Oceanográfica defiende y además tiene implantado como estrategia de empresa la economía del bien común. Vamos a explicar un poquito qué es esto de la economía del bien común y si realmente es rentable. La economía del bien común nosotros muchas veces la definimos como la economía del sentido común, es decir, es apostar por un modelo basado en la sociedad y no al revés. En estos momentos la sociedad está al servicio de la economía, cuando debería ser al revés. La economía debería ser una manera de potenciar a la sociedad. Y desde esa perspectiva, lo que plantea la economía del bien común es que la premisa de los países y de la propia economía, como así lo plantean las propias constituciones de cualquier país que cojamos,
debe ser ese interés general, ese bien común. Eso debe estar por encima de cualquier interés particular, y la economía, al fin y al cabo, lo que tiene que hacer valer es ese interés general. Entonces, lo que mide es la capacidad de las empresas para aportar al bien común. Entonces tendríamos empresas que aportan al bien común y empresas que absorben del bien común. Entonces, la economía lo que ha hecho es establecer un procedimiento para poder medir y poder determinar cuánto una empresa aporta al bien común con indicadores muy específicos, o cuánto extrae del bien común. Entonces son unas herramientas para hacer el concepto de sostenibilidad y ética empresarial medible, demostrable y mejorable, ¿no? que es el potencial que tiene, ¿no? Pero estás comentando que es un modelo en el que pone por delante, bueno, pues el bienestar de los trabajadores, el bien de la sociedad, por delante de los beneficios. Es difícil de implantar esto en las empresas tal y como conocemos las empresas hoy en día, ¿no? Bueno, realmente es que cuando hablamos de una empresa, enseguida se nos viene a la cabeza la imagen de lo que nosotros llamamos empresaurio. Es decir, el depredador que lo único que quiere es más beneficios, más beneficios, más beneficios. Pero realmente la mayoría de las empresas que son las pymes en España, el propio empresario es trabajador de la empresa. Entonces, en la economía del bien común se está velando también por el bienestar del empresario, y dentro de que debe existir una rentabilidad, puesto que si no la empresa muere, es ley de vida en una empresa. La rentabilidad no solo es económica, es decir, debe haber una conciliación de todas las partes entre la vida familiar y la vida empresarial. Tiene que haber una relación entre lo que la empresa recibe de la sociedad y lo que aporta, y esto no es solo economía, esto implica medio ambiente, esto implica bienestar, esto implica respeto, esto implica muchísimas cosas. Es decir, yo no puedo estar mal o con una migraña y tener que venir a trabajar, ¿no? Tengo que respetarme a mí mismo también. Entonces, realmente la calidad social debe ahondar en todos los aspectos, ¿no? Debe ir cogiendo círculos concéntricos. Arturo, en una conferencia que diste precisamente en la Universidad de La Laguna, comentaste que en Canarias este modelo no solo es posible, sino que hemos sido pioneros. ¿Por qué comentaste esto? Precisamente en el 2002 se auditaron, 2002-2013, se auditaron las primeras 4 empresas españolas. 2 de ellas fueron Canarias, Limonium Canarias y nosotros, y obtuvimos la primera y la tercera puntuación más alta de Europa. Y eso sin hacer nada, simplemente poniendo en valor, auditando lo que nosotros estábamos haciendo. Para nosotros fue una sorpresa grandísima, porque lo que sí hace la economía del bien común es medir en relación a la economía del entorno. Evidentemente nosotros no nos podemos comparar con los alemanes, con los austríacos, pero sí quedaba en evidencia que determinadas empresas canarias estaban apostando fuertemente por un modelo que no era el común en el entorno empresarial donde se medía, y eso fue lo que puso en evidencia en aquel entonces la economía del bien común. A nivel nacional, la Asociación Canaria para el Fomento de la Economía del Bien Común ha tenido mucho peso específico, hasta el punto de que la presidenta es de Tenerife, y bueno, pues se ve que esa conciencia de la sostenibilidad, de las prácticas éticas y de las buenas prácticas en general está muy implantada en la sociedad canaria. Igual no está muy extendida, pero sí hay mucha gente muy dispuesta a poner eso en valor, ¿no? Y es un valor canario que hay que poner encima de la mesa, ¿no? Y cada vez se ve más que las propias administraciones la palabra sostenibilidad no solo la cogen como una palabra muy bonita y que queda muy bien ponerla, sino que están apostando fuertemente porque eso se convierta en realidades medibles, ¿no? Que es lo que insistimos. ¿Y la economía del bien común está implantada de una forma ya fuerte en Europa, o todavía estamos en los primeritos pasos? Hombre, inevitablemente es algo que resulta bastante novedoso y muchas veces para el concepto económico general resulta llamativo, ¿no? La felicidad como objetivo en la práctica empresarial. Dices, ¿qué es eso? Y Cristina lo explicaba muy bien antes.
Al final, si hiciésemos un símil, una empresa debería ser igual que una familia. ¿Qué es mejor? ¿Una familia que ingrese mucho dinero que tenga para irse de viaje o en la que todos sus miembros sean felices y vivan en una comunidad más feliz? Al final, una empresa no es más que eso, ¿no? El problema es que muchas veces nos perdemos en el concepto de el dinero, cuando el dinero no es más que una herramienta. Entonces, respecto a la pregunta, si está implantada, hombre, la realidad es que el modelo de economía del bien común está en estos momentos no sabría decirte específicamente cuántos países, pero varias decenas de países, y son miles de empresas las que lo están implantando. Entonces, es un modelo que poco a poco crece y quizá el gran punto de inflexión fue el año 2015, cuando el Consejo Económico y Social de la Unión Europea, es decir, 350 expertos en temas económicos y sociales de la Unión Europea, hicieron un dictamen específico sobre la economía del bien común, concluyendo que iba en la línea exacta de las directrices europeas. Y bueno, pues eso es un reconocimiento a esa visión que tuvimos en su momento por apostar por algo que nosotros veíamos claro como sentido común y que en estos momentos ya la Unión Europea está aceptando como un modelo a poner en valor y en práctica, ¿no? O sea, ¿ustedes aconsejarían de alguna manera a las empresas canarias que miren a este modelo de la economía del bien común como también proyección para la empresa? Sin duda, porque, por ejemplo, otros modelos que también pretenden medir la calidad empresarial, como los sellos de calidad, ¿no?, que sin nombrar a ninguno ni desprestigiar a ninguno, muchas veces es un trámite administrativo y pagar por tener un sello, mientras que esto no, tú en esto obtienes un porcentaje a todos los niveles, te van a auditar a todos los niveles, no solo vas a obtener el sello por administración y luego vas a tener una huella ecológica impresionante, sino que a ti te están auditando globalmente y te van a dar un porcentaje, de decir, tú contribuyes al bien común en un 75%, en un 20%, pero lo más importante además de todo este modelo es que te van a poner hacia dónde mirar, es decir, dónde están tus puntos débiles, que a nosotros fue algo muy revelador, dónde estaban nuestros puntos débiles. Por ejemplo, en nosotros estaba en la calidad de vida que teníamos Arturo y yo como empresarios, estábamos siendo esclavos, por así decirlo de una manera entendible, de nuestra propia empresa. Como todos los autónomos casi, ¿no? Como todos los autónomos, y realmente te pone el punto de vista de decir, aquí tienes el punto débil, esto te está bajando la media porque tú perteneces al sistema y no lo estás teniendo en cuenta, estás sacrificándote a cambio de nada. Entonces empezamos a entender la vida empresarial de una manera diferente y claro que lo recomendamos a todo el mundo. Cuando conocemos a un empresario que tiene esta visión y que hablas con él y le ves esa voluntad de cambio, le dices, ¿tú conoces esto? Piénsalo, seguro que ganas muchísimo más en calidad de vida, en satisfacción, en todo. Y realmente es revelador para mucha gente que estaba como nosotros, ¿no? En el no me puedo poner malo porque entonces todo se viene abajo. Efectivamente. Hablemos de inversores. La divulgación científica y los temas medioambientales son realmente una posibilidad de negocio rentable. ¿Qué es lo más difícil de trabajar en el campo en el campo medioambiental o en el campo que ustedes trabajan? Eso ha sido para nosotros también una experiencia muy gratificante, ver que hay mucha gente que quiere que su dinero no solo genere más dinero, sino que además genere un bien allá donde se invierte. Y cada vez más son los inversores que están apostando por la inversión en felicidad comunitaria o felicidad mundial o bienestar, ¿no? Entonces, este tipo de modelos, este tipo de empresas, por lo que apuestan es por el beneficio real, no solo el beneficio económico, sino un beneficio que realmente sea sostenible. Global. Claro. Entonces, desde luego que aquellos inversores que quieran que su dinero solo genere dinero, difícilmente van a apostar por lo verde, por lo sostenible, porque solo se van a quedar en la perspectiva económica. Pero quien quiera que su dinero realmente contribuya a la sostenibilidad, sin lugar a duda va a apostar por este modelo.
En el pasado podría plantearse que esto es difícil de obtener, pero bueno, nosotros nos hemos movido en distintas partes del mundo y en Galápagos, por ejemplo, nos sorprendió muchísimo cómo grandes capitales invertían en la investigación del espacio, en la conservación del espacio, con un nivel de convicción tremendo, ¿no? Y bueno, pues es un aliciente ver que pues cineastas, mucha industria de la cultura y del arte precisamente, le gusta sentirse bien con el uso que le da a su dinero, ¿no? Además de la buena imagen que da un inversor en medio ambiente o en divulgación científica, ¿no? Sí, correcto, porque antes basábamos la ostentación, por llamarlo de alguna manera, en el derroche. Teníamos la piscina más grande, climatizada, los rótulos más luminosos, encendidos día y noche, y ahora no. Ahora ves eso y da una imagen contraproducente, ¿no? Afortunadamente yo creo que hay gente que ya empieza a ver eso como negativo. Fíjate qué derroche de luz, qué derroche de energía. Y bueno, hoy en día ya se empieza a pensar más en el equilibrio y en el aprovechamiento o en la eficacia de la energía. Energía llamada a todos los sentidos, desde luz, calor, residuos, de todo. La ostentación ya no es un valor, ahora es un hándicap. O sea que no solo entidades públicas, sino también entidades privadas, invertir en este sector es invertir también en marketing y publicidad, por así decirlo. Eso por supuesto, ¿no? Eso no hay duda de que invertir en esto es parte de una responsabilidad social corporativa, ¿no? Lo que pasa es que bueno, pues nuestra inquietud es ir más allá de la imagen y sea por conciencia, al convencimiento, ¿no? O sea, esto lo hacemos porque creemos en ello y porque es lo que nos gustaría para nuestros hijos y los hijos de otras personas. Pero las inversiones que se hagan en este campo a medio plazo pueden traer beneficios, que es lo que realmente quiere un inversor. Sí, por supuesto. Por ejemplo, hay inversiones en conservación, pero hay también inversiones en divulgación científica que son muy rentables. Hay muchísima necesidad de materiales de divulgación, tipo libros, documentales, etcétera, que realmente luego se rentabilizan económicamente. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos haciendo una inversión muy potente en reeditar una guía y estamos convencidos de que vamos a obtener luego todo lo que invertamos y algún beneficio. Entonces, ya no es solo una cuestión de imagen, también es una cuestión de rentabilidad económica y una cuestión de que el conocimiento, la información y la conservación vende. Bueno, Oceanográfica, que está trabajando desde hace algunos años en un proyecto llamado Ecoáreas Mar de Todos, y que además cuenta con la colaboración o la participación de la Unión Europea y el Gobierno de Canarias. Ecoáreas Mar de Todos, cuéntame un poquito de qué va este proyecto. Hombre, este proyecto es la conclusión de todo ese trabajo que hemos hecho para científicos, para administraciones de todo el archipiélago e incluso de otras partes del mundo, en la que al final ves que todos te encargan lo mismo, todos te encargan acciones que contribuyan a la sostenibilidad. En nuestro caso, como nos hemos especializado en el medio marino, pues todas ellas intentaban contribuir a la sostenibilidad de los entornos costeros. Y precisamente uniendo el aprendizaje que ha sido el medir la actividad empresarial desde la perspectiva de la economía del bien común, decidimos establecer un modelo en el que la colaboración entre los usuarios de los espacios pudiese medir cómo de sostenible era un entorno costero. Y así empezamos con un proyecto que se llamaba Microáreas y ahora ha evolucionado a un concepto mucho más amplio y mucho más flexible, que es el de Ecoáreas Mar de Todos. Y como su propio nombre indica, lo que pretende es poner en valor ese mar que compartimos, dar todos un poquito de nuestro interés particular en beneficio de la colectividad y conseguir unos entornos costeros con mayor capacidad de generar economía, mejor conservados y con unas estructuras sociales mucho más sólidas e ilusionantes, ¿no? Que al fin y al cabo es vital también en estos procesos. Interesante que sea la Consejería de Turismo y no de Medio Ambiente la que esté trabajando con ustedes en este proyecto. Hombre, desde luego eso ha sido crucial, ¿no? Porque al fin y al cabo
es apostar por un modelo turístico que no es el que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Y eso es importantísimo, que una de las grandes consejerías diga, no, aquí está nuestro futuro, en apostar por seguir manteniendo un turismo, pero un turismo de alta calidad que preserve el espacio tan privilegiado como tenemos, ¿no? Que es nuestra naturaleza, porque el sol y playa no deja de ser naturaleza, y más en una perspectiva tenemos el mejor clima del mundo, y la gran amenaza de la que se habla es del cambio climático. Entonces somos los primeros que nos tenemos que poner las pilas en combatir esa amenaza que se cierne sobre nuestro futuro. Y antes mencionábamos Galápagos. Galápagos es un muy buen modelo de ejemplo para ver que la conservación da dinero. En Galápagos, solamente por bajarte del avión pagas 100 euros para la conservación, y te tienes que mover por cualquier sitio que no sea las poblaciones con un guía local que te va indicando todo. No quiero llegar a ese extremo porque evidentemente nosotros no tenemos el grado de conservación que tienen ellos allí, ni la exuberancia, pero realmente que sea turismo y no medio ambiente no es la conservación por la conservación, es la conservación integrada en la economía, y es generar la sinergia de voluntades para que todo sea posible y rentable. Entonces, realmente estamos hablando también de un modelo económico. En este proyecto que empezará a ver luz en la playa de las Canteras, creo, ¿no, Arturo? Hombre, el proyecto ha tenido mucho recorrido, muchas iniciativas, ya hubo otras entidades que empezaron mucho antes que el proyecto Microáreas incluso, y bueno, pues la idea es, cuando empecemos ya a implantar los proyectos piloto, hacerlo en las 8 islas habitadas, hacer una prueba piloto en cada una de ellas y aprender entre todos, porque la estrategia en red es quizá uno de sus valores más importantes, entre de distintas formas llegar a un mismo punto, y es a zonas costeras más conservadas y más sostenibles. ¿Qué se quedan con toda esta experiencia de estos 16, 17 años de oceanografía? Yo creo que hay un comentario de mi madre que es revelador. Al principio no entendían lo que hacíamos, pero ¿a qué os dedicáis? ¿Pero qué hacéis? Os vais a dar una torta impresionante. Y ahora nos dice, yo creo que sigue sin entender muy bien a qué nos dedicamos, pero nos dice, es que vosotros sois muy afortunados. ¿Sabes? Ya lo ve como una realidad implantada, sólida, no lo ve como un sueño de dos personas que están empezando y que dicen, ¿estos dónde van? Se van a meter la castaña. Y sin embargo se ha tenido que rendir a la evidencia de, pues algo de idea han debido tener que ha cuajado. Es un ejemplo oceanográfica de hacer realidad una idea que tienes sin... No solo una realidad, sino un sueño, porque empezamos con una empresa muy idealista y hemos conseguido poner encima de la mesa una realidad que ya es ejemplo para otros modelos, que somos ejemplo a nivel nacional, incluso que a nivel internacional se nos cita para determinadas acciones. O sea que está claro que perseguir tus sueños es la mejor inversión posible. Sí.